Primera a los Corintios 15 del 20 al 24 nos dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice la Escritura, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice el versículo 20, hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Acompáñame en oración, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor amado, por este gran día que nos permites, Señor. Gracias porque podemos tener la vida y nos prestas la salud en alguna medida para poder estar atentos, Señor, desde casa con un buen corazón receptivo, atento, deseoso y anhelante, Padre, de glorificarte. Y te reconocemos en esta mañana, oh Dios eterno, por esa magnífica obra de la salvación que fue consumada con la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te pido que bendigas los siguientes minutos que nos van a tomar para exponer la Sagrada Escritura y que a través del mensaje tu Hijo Jesucristo sea honrado y sea puesto muy en alto y que tu palabra pueda encontrar un lugar muy, muy especial en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén, amén. Hoy estamos conmemorando, hermanos, los cristianos, un gran día, como lo es todos los días de nuestra vida, porque Jehová ha hecho cada día de la semana. Pero en especial nos reunimos este día de una vez al año, tan especial para recordar la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y no es que lo hagamos cada año, sino que sencillamente cada domingo es una conmemoración de la muerte, del sacrificio, pero en forma particular y específica. Cada domingo nos reunimos para recordar la obra redentora de Jesucristo a través de su muerte, pero también a través de su resurrección. Le recordamos, le cantamos, le adoramos a un Dios vivo. Pablo dijo, si le escribió a la iglesia de Corinto, porque los de Corinto buscaban la sabiduría a través, los griegos, y obviamente los corintios como griegos, ellos buscaban la sabiduría humana para poder encontrar el conocimiento. Y una vez convertidos a Cristo, Pablo les escribió y les dijo, pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría les agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Así que Pablo les predicaba acerca de la sabiduría de Dios, no sabiduría terrenal, porque la sabiduría terrenal es diabólica y es humana, pero la sabiduría de Dios, eso es lo que trasciende. Y parte de la sabiduría de Dios, hermanos, es esa sabiduría y ese conocimiento que adquirimos de su palabra. Y en este caso el apóstol Pablo estaba exaltando la persona de Cristo, estaba exaltando la obra del Señor Jesucristo a través de aquella gran obra redentora consumada en la cruz del Calvario y 3 días posteriores a la crucifixión y sepultura de Cristo, a través de levantarse de entre los muertos. Así que Pablo tenía una convicción, la misma convicción que tenemos todos los creyentes hoy en día, porque la estamos manifestando hoy y cada semana, como lo es el día de hoy tan especial, levantarnos en una manera temprana, de alguna manera levantarnos y encontrarnos juntos para adorar al Señor y recordar y honrar a aquel Cristo resucitado. Pablo lo expresó y dijo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gracias a Dios, hermanos. Gloria al Señor, que los cristianos tenemos una fe que tiene sentido, que tiene un objetivo, una fe clara, decidida, palpable, voy a decirlo para describirla de alguna forma con esta pequeña alegoría, porque Cristo ha resucitado.
Nosotros no creemos, los cristianos no creemos en un Cristo que quedó sepultado. Los cristianos no tenemos nuestro corazón ni nuestra esperanza de vida eterna en un fundador o en un profeta o en un iniciado que lo martirizaron, que lo apedrearon, no lo apedrearon, pero lo quisieron apedrear, pero que lo lastimaron, lo abofetearon, lo golpearon, lo mataron y quedó en la tumba. No, nosotros creemos en un Dios vivo. Creemos en un Jesús que no quedó clavado. No adoramos a la cruz, adoramos al Cristo de esa cruz. No adoramos una tumba porque no se sabe con precisión dónde sepultaron a Jesús. Y si supiéramos, la tumba no tiene ningún efecto transformador, como mucho menos la cruz, que fue el instrumento con el cual mataron, asesinaron al Hijo de Dios. Nosotros adoramos, ponemos en alto, honramos y apreciamos y amamos a aquel Cristo de la cruz, aquel Cristo de la tumba vacía. Pero qué interesante relato leímos en el preliminar en esta mañana acerca de las dos narraciones, de los dos puntos de vista de los cuales se informaron y escribieron y redactaron, inspirados por el Espíritu Santo, el evangelista Marcos y el evangelista Juan. Así que una vez conociendo la historia de la resurrección de Cristo, no voy a repetirla, sencillamente quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esta mañana en aquel legado que nos ha dejado la resurrección de Jesucristo. Aquellos beneficios espirituales que usted y yo como cristianos hemos tenido y hemos obtenido a través no de su muerte únicamente de Jesucristo, sino por medio de su muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Hay grandes personalidades de la historia que han creído en Jesús. Thomas Jefferson, por ejemplo, fue un hombre que creyó en Jesús. Pero no fue un hombre que creyó, que fue un gran hombre, que fue un gran profeta, que fue un gran líder, pero no creía en la divinidad de Jesucristo. Creía solamente que fue un gran hombre. Muchos creen como él, que Jesús fue un gran personaje y lo fue. Pero Jesucristo no solamente fue un gran profeta o un gran predicador, que lo fue claramente y evidentemente, sino que es y será el Salvador del mundo. Así que gracias a su muerte y a que no se quedó sepultado en la tumba y él resucitó, es que encontramos algunos beneficios gracias a su resurrección. Si me acompaña en su Biblia, hermano y hermana, allí en la palabra de Dios, vamos a Hechos capítulo 26, versículo 23. En Hechos 26, 23 dice la palabra de Dios cuando Pablo está presentando su propia defensa, una autodefensa ante Agripa, y él comienza a hablar de cómo fue su conversión al cristianismo. Y en este versículo 23 está hablando propiamente de la resurrección de Cristo. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y luz a los gentiles, dice en la Biblia. Así que primeramente, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que gracias a la resurrección de Cristo se ha anunciado la luz del evangelio a los pueblos. Dijo el apóstol Pablo, dice que primero Cristo resucitó de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó para no volver a morir. Dice que resucitó de los muertos y gracias a su resurrección se vino a anunciar luz al pueblo de Dios, es decir, los judíos, y a los gentiles, es decir, a todo el mundo. Así que el primer legado que encontramos, queridos hermanos, de la resurrección de Cristo es que gracias a que Cristo no quedó sepultado en esa tumba húmeda y hueca y solitaria, gracias a que Él resucitó de entre los muertos, se ha dado luz
a través de la predicación del Evangelio a toda la gente. La resurrección de Cristo vino a consolidar el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención que Dios ofrece a todo el mundo. Queridos hermanos, no está solamente en la muerte de Cristo. Él murió como nunca nadie ha muerto. Él entregó su propia vida en obediencia a Dios el Padre. Pero el mensaje de la salvación no se consolida ni se consuma a través de su muerte, que es una grande obra. Claro, no estoy menospreciando ni minimizando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que estoy diciendo es que la salvación se vino a consumar y a consolidar a través de su muerte expiatoria y a través de su misma resurrección. Y gracias a que Él murió y resucitó al tercer día, encontramos en la Escritura de que se ha podido dar luz a través del Evangelio a toda persona que crea. Cristo murió, pero no quedó sepultado. Dios le ha vivificado de manera tal que el mensaje de salvación que trae la luz del Evangelio y la luz de la gracia salvadora y redentora de Dios a todo aquel que cree, le puede dar la vida eterna. Porque Cristo no quedó muerto. Muchos grandes personajes religiosos de la historia, aquellos grandes líderes que han tenido y que han movido a masas, voy a decirlo así, en el transcurso de la historia, han muerto, pero no han resucitado. Y muchos de ellos van a resucitar en el día postrero, dice la Escritura, pero para la condenación de vida eterna. El único que ha muerto y ha resucitado para poder otorgarle vida eterna a todo aquel que cree es Jesucristo, porque Él resucitó. Al venir a nacer, dijo el profeta, su vida vino a traer gran luz. Hay una profecía, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, Isaías, capítulo 9, versículo 2, donde nos dice la Escritura que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a través del mensaje y de la vida y de la obra de Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y habla de la primera venida de Cristo, donde Él nació, creció, llevó la obra redentora a través de la cruz y a través de su resurrección. Luz a los pueblos. El Cristo resucitado, hermanos, provee la luz a quien vive en las tinieblas del pecado. El apóstol Pablo vino y lo reafirmó en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. 1 Corintios 4, 4 nos dice la Biblia, porque aunque de nada tengo mala conciencia, bueno, este no es el pasaje, es segunda a los Corintios, pero estoy en primera. Es segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4 nos dice la palabra de Dios así, a los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, dice, cerró el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así que el Cristo resucitado, hermanos, provee de luz, es decir, de salvación, de visión, de esperanza, de vida eterna. La luz no es la luz que muchos dicen ver al final del túnel cuando piensan que han perdido la vida. Es la luz de la esperanza de la vida en la gloria de Dios. Es decir, la luz del Evangelio le ha despertado a la vista absoluta a quien vivía en la perdición. ¿Cuál es el legado, hermanos amados, de la resurrección de Cristo? De que gracias a que Cristo resucitó, se ha anunciado la luz del Evangelio a los pueblos. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 46, Juan 12, 46. Juan 2, capítulo 12, versículo 46, nos dice la Escritura Santa lo siguiente, Juan 12, 46. Yo, dijo Cristo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pablo lo vino a recalcar en 2 a los Corintios capítulo 4 versículo 6. 2 a los Corintios 4:6 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice la Biblia: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si damos unas páginas atrás a este pasaje y volvemos a Hechos 26:23, Hechos 26:23, pasaje que leí ya hace un par de minutos atrás. Hechos 26:23, dice la Biblia que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que gracias a Dios, hermanos, que a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo, usted y yo hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio. Y Cristo, quien es la luz, ha resplandecido en nuestros corazones. El principal personaje y el único del Evangelio, quien es Jesucristo, hermanos, puede ofrecer la vida eterna gracias a la luz del Evangelio, porque se ha levantado de entre los muertos. Dice la palabra de Dios en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 10. 2 Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que gracias a la luz del Evangelio que ha sido predicado, el Evangelio ha cobrado sentido, vida, porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, Él puede ofrecer inmortalidad a aquellos que creen en la gracia de Dios. ¿Qué otro legado o qué otro beneficio encontramos por la resurrección de Cristo? Bueno, número 2, gracias a la resurrección de Cristo es que se efectúa en cada uno de las personas que creen el nuevo nacimiento. Gracias a aquellos que al nacimiento, a la muerte y a la resurrección de Cristo, que el creyente es nacido de nuevo, gracias a la resurrección de Jesucristo. Si me acompaña a 1 de Pedro capítulo 1, por favor, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Pedro exclamó, declaró, escribió lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nuevo nacimiento o volver a nacer espiritualmente hablando. Nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por medio de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que nos hizo nacer de nuevo por medio de su resurrección. Así que gracias a que Cristo se levantó de entre los muertos, hermanos, hoy los creyentes podemos tener el nuevo nacimiento que obra el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, hermanos amados, o también llamado regeneración, que se lleva a cabo al creer en Cristo para salvación. Dice la Biblia que los que creemos no hemos sido engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. El nuevo nacimiento, un nacimiento a nivel y en la esfera espiritual. Juan capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente, Juan 1:13, los cuales, bueno, desde el 12 lo conocemos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad o el derecho, o también podemos llamarle el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que los hijos de Dios, dice, los cuales, se refiere a los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios. Es decir, los hijos de Dios no nacemos por una concepción humana de un hombre y una mujer.
Somos engendrados de una manera espiritual porque dice, sino de Dios. Y por el contexto de la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, y estamos convencidos de que el nuevo nacimiento lo opera y es una función o labor especial y específica del Espíritu Santo. Os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, le dijo Jesús a Nicodemo, a ese abogado, aquel experto en la ley de Moisés. No te maravilles en que te dije que tienes que nacer de nuevo. Así que, gracias a la resurrección de Jesús, hermanos amados, usted y yo como creyentes, Dios ha obrado en nosotros el nuevo nacimiento. Justo en el momento en que una persona cree en Cristo y acude a Él y deposita su fe en Él, en Jesucristo, para salvación, le hace nacer espiritualmente dentro de la familia de Dios y Dios le confiere una nueva naturaleza, nuevo nacimiento. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué pudiera ofrecernos? Lo mismo que cualquier otro líder humano, una falsa esperanza. Pero Cristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado y aprendido por los hombres y sea asesinado, pero dice, será muerto, será crucificado, será sepultado, pero al tercer día se levantará y ascenderá a los cielos. Y dijo, es necesario que yo me vaya. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para que donde yo esté en la eternidad, ustedes también puedan gozarla toda la eternidad junto conmigo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Así que nadie ha podido ofrecer lo que Cristo ha ofrecido. La inmortalidad, número 1. Número 2, un lugar en el cielo a todo aquel que cree. Y número 3, una esperanza de vida eterna. Gracias a que Él resucitó. Todo esto, hermanos, gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo como Hijo de Dios. Pedro lo declaró ahí en ese pasaje que leímos previo a en este punto. Pedro declaró que nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esa esperanza viva, hermanos, sencillamente es la vida eterna como el regalo de Dios. Segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo vino a confirmar lo que Pedro estaba diciendo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Segunda a los tesalonicenses 2:16 dice la Biblia, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Y termina diciendo, y buena esperanza por gracia. ¿Sabe que Cristo puede darnos una esperanza por medio de la gracia? Porque Él no quedó en la tumba. Porque Él resucitó. Y Pablo lo predicó y él estaba convencido de ello. Nos vino a traer el Señor Jesucristo gracias a su resurrección. Buena, dice, porque nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia. También en el Romanos capítulo 15 versículo 4, Romanos 15, 4, una vez más nos enseña la palabra de Dios las siguientes palabras. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué dice la Biblia? Esperanza. ¿A qué se refiere la Biblia, Pablo, cuando dice esperanza? A la vida eterna, gracias a la resurrección de Cristo. Gracias a que Cristo no quedó sepultado en la cruz y el Padre con poder le levantó de entre los muertos, se puede obtener la esperanza de la vida eterna por el nuevo nacimiento, dice la Escritura. Número 3, hermanos, número 3, son 5 nada más. Número 3, gracias a la resurrección de Jesucristo, gracias a que Cristo fue resucitado de entre los muertos, se levantó de entre la muerte, se puede obtener una fe verídica y cierta. Si me acompaña al pasaje que leímos introductorio, Primera a los Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios así, Primera a los Corintios 15, 14, un versículo
que conocemos, dice la Biblia demasiado, dice la Escritura, 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación y también vana sería nuestra fe. Mire, esta es una declaración condicional porque comienza con un sí, si Cristo no hubiese resucitado. Pero esa condicionante, hermanos, viene a aclararla Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El 14 dice, si Cristo no hubiese resucitado, pero en el 20 Pablo lo declara y dice, pero Cristo sí resucitó. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, la predicación sería vana y también nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, ni la predicación es vana, ni nuestra fe es vana. Así que gracias a la resurrección de Cristo, hermanos, se puede obtener una fe verídica y una fe cierta. Nos dice la Escritura que no es en vano la fe que hemos puesto en Cristo, porque es un Cristo resucitado. Es un Cristo viviente. ¿Qué es algo vano, hermanos? Algo vano es algo superficial. Es algo hueco, algo infundado, algo ilusorio, algo irreal, algo inoperante, es decir, que no tiene funcionalidad. Es algo insustancial. Algo vano es algo efímero. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, la fe que tuviésemos en un Cristo muerto, en un Cristo asesinado por los mismos hombres, en un Cristo que no hubiese tenido sentido, todos sus milagros y todo lo que padeció en la cruz del Calvario y todas sus enseñanzas previas a su crucifixión no tuviesen sentido alguno, fuese algo ilusorio, irreal, inoperante, insustancial, efímero, si Cristo no hubiese resucitado. Pero la Biblia recalca y dice, pero gracias, dice a que Cristo resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Ya dijimos lo que es vano. Lo contrario a vano, entonces sería existente, auténtico, verídico, cierto, veraz, real, sólido. Así que la fe que tenemos en Cristo, porque Cristo no quedó en la tumba sepultado, sino que se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos a la diestra del Padre para interceder por todos nosotros y para preparar una mansión gloriosa y eterna para usted y para mí, para todos aquellos que creen. Entonces nuestra fe en ese Cristo resucitado es una fe auténtica, verídica, cierta, real, verdadera, sólida, gracias a la resurrección de Cristo. El verdadero cristianismo tiene un fundamento creíble, verídico, real, sólido, porque el cuerpo de Jesús no tuvo un proceso de putrefacción en la tumba al no haberse quedado a esperar la corrupción de su físico, porque Cristo resucitó. Ya leímos los pasajes en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sus últimos capítulos hablan de los detalles específicos de la resurrección del Señor. Y en el versículo 20 de 1 Corintios 15 ya lo leímos, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por eso, hermanos, cuando usted y yo cantamos un himno, ¿tiene sentido? Porque le estamos cantando a un Dios que lo escucha. No le estamos cantando un himno a una persona que está en la tumba y pensando en su tumba a ver si algún día va a levantarse de entre los muertos. No. Le estamos cantando a un Dios que vive, que lo escucha, razón por la cual cuando usted y yo nos arrodillamos y oramos a Dios y le damos gracias, elevamos en nuestras oraciones acciones de gracias y elevamos alabanza, pero también le hacemos peticiones, sabemos que Dios nos oye. Juan dijo, y si sabemos que Dios nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho contestadas. Tenemos un Dios vivo. Número 4. Voy a terminar en 5 minutos. Número 4, ¿qué otro legado nos da y nos ofrece la resurrección de Cristo? Bueno, un cuerpo, hermanos, esto es interesante. Un cuerpo diseñado perfectamente para la eternidad.
Un cuerpo diseñado perfectamente por Dios para poder entrar a la eternidad. Si me acompaña primero a los Corintios capítulo 15, versículo 42, dice la palabra de Dios lo siguiente, primero a los Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Dice Pablo, vamos a resucitar algún día porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, pues no habría resurrección de muertos posterior. Pero gracias a que Cristo resucitó, entonces va a haber algún día la resurrección de muertos. Algunos para vida eterna en el cielo y otros para vida eterna en la condenación. Dice Pablo en el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos, cuando ésta se lleve a cabo, dice Pablo, se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Es decir, cuando una persona muere, regresa al polvo de la tierra, es decir, la sepultan, obviamente en un panteón, ¿verdad? En la tierra, en una cripta, en un hueco, en donde sea, pero es sepultado, se siembra en incorrupción, es decir, un cuerpo corruptible, se siembra en corrupción, quiero decir. Es decir, un cuerpo que ya murió, un cuerpo corruptible, débil, enfermizo, que se va a deshacer, polvo eres y en polvo te convertirás, dice la Escritura. Se siembra en corrupción, se sepulta en corrupción, un cuerpo muerto, desgastado, cansado, agotado, cargado por las penas de esta vida. Pero algún día en la resurrección se va a levantar, dijo Pablo en el 42, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción, en algo incorruptible, algo que no se va a acabar nunca. Es decir, en un cuerpo inmortal. ¿Cómo que en un cuerpo inmortal? En un cuerpo inmortal. Dice la Biblia, hermanos, que a razón de que verdaderamente Cristo resucitó, entonces los que somos de Él, que hayan muerto o hayamos muerto, resucitarán o resucitaremos algún día a semejanza de la gloria de Cristo. Dice el versículo 20 de 1 Corintios 20, dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, es decir, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, es decir, fue el primero que resucitó para no volver a morir. En el ministerio terrenal de Cristo, Él resucitó a algunos, pero volvieron a morir. En el Antiguo Testamento, algunos fueron resucitados, pero volvieron a morir. Cristo, las primicias, es el primero, pues, que resucitó y ya no ha vuelto a morir, ni morirá. Cristo, las primicias, dice Pablo en el 23, luego los que son de Cristo van a resucitar, los cuerpos sepultados que hayan muerto antes de la venida de Cristo, en el del arrebatamiento, en su venida, en el rapto, serán resucitados sus cuerpos con sus almas. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, va a haber otra resurrección. Va a haber varios tiempos de varias resurrecciones, por lo menos 4 o 5. ¿No? Eso lo estudiaremos algún día. Pero al punto que voy, hermanos, es que al resucitar será un cuerpo incorruptible semejante al de la gloria de Cristo. Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 3, verso 21. Filipenses 3, 21, dijo Pablo lo siguiente, Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, de Cristo, por el poder del cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él va a transformar nuestro cuerpo de este cuerpo que se desgasta, que se enferma, que se cansa, que se agota, que declina. El cuerpo de la humillación nuestra semejante al de la gloria de Cristo. Y ese cuerpo, hermanos, diseñado perfectamente por Dios para la eternidad, dice la Biblia, será un cuerpo exento de corrupción. Si volvemos a 1 Corintios 15, 42,
Primero los Corintios 15:42 dice la Biblia, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Dice que ese cuerpo, hermanos, que Dios ha diseñado de una manera perfecta, será exento de corrupción. Corrupción quiere decir, hermanos, de enfermedades y de muerte. Ese cuerpo diseñado perfectamente por Dios para estar en la eternidad será un cuerpo exento de deshonra. Versículo 43, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Deshonra quiere decir vergüenza y pena por el pecado. En el mismo versículo 43 dice, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Ese cuerpo, hermanos, diseñado para la eternidad, estará exento de corrupción, es decir, de enfermedades y muerte. Estará exento de deshonra, de la vergüenza y la pena por el pecado. Estará exento de debilidad, es decir, de lo susceptible a las tentaciones. Y dice el versículo 44, se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Se tradujo cuerpo animal, pero cuerpo animal aquí quiere decir cuerpo natural o cuerpo terrenal. Se siembra, es decir, muere una persona y la sepultan su cuerpo terrenal. Dice, pero resucitará, dice el 44, cuerpo espiritual. Ese es el punto interesante, hermanos, y aquí voy a terminar. Normalmente creemos que en la esfera espiritual no existen cuerpos. Pero Pablo dice aquí que hay un cuerpo espiritual. Nuestros ojos no lo pueden ver porque somos terrenales. Pero en el ámbito espiritual, en las regiones celestes, los ángeles tienen un cuerpo. No lo vemos, hermanos, porque nosotros no solamente vemos el plano visible, solamente vemos el plano terreno, carnal. Pero algún día que nuestro cuerpo sea transformado y resucitemos y tengamos un cuerpo semejante a la gloria de Cristo, podremos ver el nivel y el ámbito espiritual, y es donde veremos cuerpos espirituales. Ese cuerpo diseñado perfectamente por Dios para la eternidad, ese es el cuerpo, hermanos, que estará fuera de corrupción, fuera de deshonra, fuera de debilidad, fuera de lo natural. Es decir, no estará limitado al tiempo y al espacio. Y voy a terminar, hay más que decir de esto, pero termino con el punto número 5. Gracias a la resurrección de Cristo, amados hermanos, se le da sustento, sentido y utilidad a la predicación. Primero los Corintios 15:14. Dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, entonces vana sería nuestra predicación. La palabra predicación aquí es el término kerugma, dar a conocer un anuncio o la proclamación del Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra predicación del Evangelio, es decir, el hablarle de Cristo a otras personas para que puedan ser salvas, no tendría sentido. Pero tiene sentido y tiene utilidad porque Cristo resucitó. La pregunta es, hermanos, ¿cuántas personas se han convertido de las tinieblas a la luz de Cristo? ¿Cuántos han creído y aceptado a Cristo Jesús como su Salvador? Porque se les predicó, es decir, se les presentó el mensaje de la salvación y fueron transformados mediante el poder del Evangelio. Ese es el legado, hermanos, de la resurrección de Cristo. Que podemos predicar el Evangelio de Cristo a cualquier persona y cualquiera que escuche puede ser salvo si se arrepiente y cree. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, es el único mensaje que transforma vidas, el mensaje del Evangelio, no cualquier otro tipo de mensaje humano. Termino leyendo, hermanos, primero los Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios, primero los Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Y luego termina Pablo, hermanos, y con esto termino, hablando de la resurrección de Cristo. Y finaliza él con el versículo 55 y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice Pablo, conectando lo anterior,
Si Cristo resucitó y algún día estaremos con Él y resucitaremos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios, Cristo resucitó de los muertos y nos ha dejado un legado, es decir, muchos beneficios para usted y para mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque no quedó colgado en una cruz, mucho menos quedó sepultado para siempre en una tumba. La tumba de Cristo está vacía. Y por ende tenemos una fe absoluta, cierta y real. Padre, te ruego que nos ayudes a apreciar aquellos beneficios y predicar ese legado de la resurrección de Cristo. Te agradecemos por tantos beneficios que nos has dado, no solamente mediante la muerte de tu Hijo Jesucristo, sino a través de su bendita resurrección. Te alabamos y te honramos, oh Dios eterno, y te decimos, te amamos, oh Cristo, te amamos por lo que has hecho por nosotros. Despídenos en paz, Señor, y te rogamos que nos bendigas en estos minutos y que a las 9 vamos a comenzar la escuela dominical, nos continúes dando de tu presencia y nos acompañes en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo. Amén.